Hola, hola. Bienvenidas al podcast de las Magníficas, donde hablaremos de salud, autocuidado y alimentación consciente para todas, libre de presiones, complejos y estereotipos. Yo soy May Morón y seré tu copiloto particular en este viaje de crecimiento personal y amor propio. Un viaje que no te recomiendo nunca hacer en solitario. Por eso, cada semana mis invitadas y yo te vamos a nutrir de buenas dosis de inspiración, motivación y consejos para convertirte en la reina del bienestar integral. Y si tienes hambre de cambio y quieres sacar todo el jugo posible, puedes unirte a la MyLetter en mymoron.com, donde cada semana te llevarás una lección, aprendizaje o reflexión y algún que otro regalito, sobre todo para empezar a mejorar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Te dejo los enlaces en la descripción. Y ahora sí, vamos al grano, porque hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Laura Reinet, doctora en medicina oriental y acupuntura, formadora de Tapping Express y conferencista. Hola María Laura. Hola May, qué lindo estar aquí contigo, que compartimos tantos momentos online, así que feliz de estar en tu comunidad. Pues muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, a mí hay una pregunta que me encanta hacer al principio y es sobre todo, ¿qué te ha hecho a ti dedicarte a lo que te dedicas, no? Cuéntanos un poquito La- más sobre ti. sí, la verdad es que yo de pequeña tenía esta sensibilidad, siempre fui una persona muy introvertida, más espiritual, por así decirlo, muy reflexiva, leía muchísimo y siempre era muy creyente de pequeña y me interesó siempre todas las temáticas, obviamente tenía 10 años, 11 años y trataba de buscar, pero en esa época no había muchos referentes ni nada, obviamente online, nada, nadie como cerca mío que me pudiera guiar en eso, pero leía libros de Los Ángeles, leía libros de sanación espontánea y me encontré con, he contado mucho esta historia porque tenía un familiar que estaba enfermo y me acuerdo que mi mamá fue a ver a un sacerdote que se llama el Padre Mario. Y el Padre Mario estaba en un lugar muy, muy alejado, que era muy difícil de llegar y había que llevar la foto del familiar o la persona para que sane. Y él tocaba la foto. Creo que mi mamá fue nada más que 2 veces. Y el familiar este estaba en una etapa que, que era terminal de alguna forma, ¿no? Estaba bien difícil con su diagnóstico. Em, y lo que le puedo decir a todos, que es súper interesante, que por eso me impactó cuando era chica esto, es que solamente tocando la foto se generó esa sanación espontánea que él vivió más de 10 años, 10, 15, no me acuerdo, pero vivió muchísimos años, por supuesto, cuidándose con su salud, pero luego empecé a leer sobre su libro, le hice una autobiografía, empecé a ahondar un poco más y lo que más me interesó es que él dijo, yo no nací con este don, yo lo aprendí. Y cuando yo leí eso en su libro, dije, yo quiero aprender eso. Entonces, siempre estuve en la búsqueda realmente de lo que es la medicina preventiva, sin saberlo o crear una definición, porque cuando era chica obviamente no entendía mucho, pero siempre creí que el cuerpo tenía una magia, tenía una inteligencia, tenía un poder en ese momento, ¿no? Y siempre me atrajo también la medicina oriental. Entonces empecé a estudiar y a leer mucho de I Ching, de sus historias, de sus relatos, de Qigong. Pues siempre estuve muy cercana a esa información, hasta que después cuando, bueno, por supuesto estudié otra carrera y estuve en el mundo corporativo, pero bueno, llegó un punto en el que tuve que elegir y elegí abocarme a ayudar a las personas y empezar a crear, a integrar, luego de haber estudiado tantas certificaciones y licencias, dije, bueno, ahora es hora de integrar toda esta información y bueno, y empezar a crear algo que se alineara con lo que yo creo en realidad, ¿no? Con todo eso que es la unión de lo que es la medicina energética con la realidad que vivimos, porque si no, Ujú. no podemos hacer el punto de conexión. Y esa era mi temática siempre que me preguntaba, ¿cómo podés hacer ese salto de lo etéreo o espiritual o energético
para alguien que no entiende ni sabe esos conceptos o está tan lejano, y siempre me gustó ser el puente. Entonces yo siempre me definí, es más, estudié traductorado cuando era muy chica. Sí, imagínate, siempre quise como traducir, como ver la palabra de origen, como entender el origen y la esencia de la energía para traducirla y crear ese puente de información, por supuesto, para el bien de todo el mundo, ¿no? Y también estas herramientas que generen bienestar y que no creen dependencia de nadie, ¿no? Que en algún punto diga, bueno, o sea, te puedo ayudar con la acupuntura, con la fisioterapia, con todo lo que te ayudo con tapping, con lo que sea, que hoy vamos a hablar de mucho de eso, pero luego ya al cuerpo le diste las herramientas, ya le diste el empujón, ya luego el cuerpo empieza a recordar. Eso es lo que a mí me fascina, ¿no? Vale, y para ir bajando, vamos a ir bajando a tierra cada concepto de lo que vamos a ir hablando, que es, porque se escucha mucho que si la medicina china, la medicina oriental, la acupuntura, los puntos, ¿no?, del tapping, todo este tipo de cosas que además son terapias y herramientas que es verdad que se han puesto muy, como muy de moda durante todo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Entonces, cuéntanos, sobre todo para que llegue más a la persona que nos esté escuchando, ¿qué es la medicina oriental? ¿Qué es la acupuntura? ¿No? Y sobre todo, ¿qué se diferencia de la medicina tradicional o la occidental? ¿No? Para un poquito, y si son compatibles, ¿no? Que creo que también es importante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, primero y antes que nada, creo que la medicina es una. ¿Sí? Entonces, yo integro todo, por supuesto, yo estudié nutrición funcional y estudié muchas otras terapias más, Ujú. más somáticas, ¿no? Pero creo que la medicina es una y cada una tiene su momento y su lugar. A mí me fascina la medicina preventiva y la medicina tradicional china tiene más de 2000 años, o sea, es milenaria, tiene un conocimiento muy importante, pero ¿qué pasa? En los procesos de los tiempos se fue perdiendo esta información porque esta información fue dada, fue guardada primero con mucho secreto, fue atesorada mucho, pero también siempre fue transmitida a través de historias, o sea, a través de metáforas. Entonces había que como descifrar esa información. Es como si hubiese un código que había que descifrar. La medicina tradicional china tiene 8 ramas. Entonces, la medicina tradicional china es muy expansiva en cuanto al cuerpo físico, a través del tuiná, por ejemplo, que es como si fuera una mezcla del fisioterapeuta con el quiropráctico. Se estudian 5 años en China. Tenés toda la parte taoísta, toda la parte de qigong, que es la parte energética, donde se estudia medical qigong, que es qigong medicinal, donde hay hospitales que utilizan el qigong medicinal para mover la energía de la otra El persona. qigong, perdona, María Laura, el qigong es lo que se dice también aquí, chikung, ¿no? Sí, Qigong, también se dice Qigong o Tai Chi. Tai Chi es más para mover la energía de uno, pero el medical Qigong, que es el medicinal, se utiliza para mover la energía del paciente y yo lo he estudiado para el cáncer, ¿no? Que siempre Ajá. me encantó todo eso. Y luego tenés la parte nutricional también de la medicina china. La fitoterapia es una de las ramas más grandes de la medicina tradicional china, donde está muy unida a los 5 elementos, que es una de las bases de la medicina china, los 5 elementos. Luego tenemos también la meditación, por supuesto, la meditación zen, toda la parte de la meditación y el mindfulness es milenaria y proviene también de la medicina china. Y por supuesto la acupuntura, que es una herramienta donde al comienzo se usaban piedras que hoy llamamos guayá, se usaban, en vez de agujas, se usaban otros elementos, incluso las manos, para poder tocar y generar un cambio y un dinamismo interno y generar salud. Y los puntos de acupuntura, para decir, tienen que ver con la conexión de todos estos meridianos que son como rutas y vías en todo el cuerpo, ¿no? Imagínate que estás en un mapa y querés llegar a cierto lugar y tenés que seguir esa vía y esa ruta para llegar a ese lugar. Es lo mismo cuando quieres llegar a ese lugar, ponele que sea la plaza, no sé, San Sebastián, no sé, ponele. Bueno, ese va a ser como llegar a ese lugar, va a ser como mover el meridiano del corazón para llegar al corazón. O sea, todos los meridianos llegan a los órganos principales y por eso le dan los nombres de esos órganos, pero todo está conectado como una, un órgano completo, que serían los meridianos, un órgano energético. Ahora, por eso la medicina china esencialmente es medicina preventiva. Ahora, se utiliza, ¿qué significa preventiva? Que uno empieza a
cuidar de su energía, cuidar de su alimentación, cuidar de qué piensa, qué siente, el medio ambiente cómo impacta, las emociones cómo impactan, los hábitos, las creencias. O sea, somos un ser holístico y la medicina china nos ve como un ser holístico y cómo el ser humano conecta y se relaciona con lo medio ambiente va a hacer que la persona pueda tener una vida saludable o no. La medicina china o medicina oriental no hablan de la enfermedad, sino que hablan de que la persona entra en desbalance, un desbalance cuando no hay una conexión o una comunicación apropiada con el medio ambiente, cuando no se puede uno adaptar al medio ambiente. Y eso nosotros lo vemos con los virus, o sea, una gripe. O sea, cuando uno no puede con eso que es climático, es un factor climático, y también hay un factor, una predisposición, un factor emocional que abre la puerta, porque fíjate, cuando estamos en momentos críticos, en algún conflicto en nuestra vida, es cuando uno se enferma, ¿sí? Entonces, es increíble, y yo siempre lo cuento, por ejemplo, yo trabajé en la clínica con COVID, con pacientes con COVID que a veces venían, trataba de prevenir que vinieran, porque también trabajaba con fertilidad, cambiando los días, cambiando los horarios para que nadie se junte, o limpiando todo, pero yo tomaba todas las precauciones y jamás me enfermé. No me enfermé nunca. Me enfermé cuando fui el año pasado a una conferencia de bienes raíces, o sea, nada que ver, mi energía hizo truc, no sé qué hizo, pero algo se me descompaginó. Entonces, imagínate, claro, me estresé, de haber sido ese estrés del cambio de la energía también, porque uno está muy abierto como terapeuta, ¿no? Y cuando está uno en un ambiente de negocios, tiene que tener otra dinámica completamente distinta. Pero, ¿por qué te conté este ejemplo? Porque seguramente muchas personas que están oyendo o mirando este YouTube van a poner a relacionarse y decir, uy, a mí cuando me pasó, me mudé o me separé o tuve un hijo o alguien se Ujú. enfermó o me fui del país o cambié de trabajo, o sea, no sé, hay momentos donde el sistema inmunológico, como uno se estresa mucho, el Sí. sistema cambia y ahí es donde te ocurren las cosas. Entonces, para cerrar el tema de la medicina china o la medicina oriental, es meramente esencial, preventiva, ¿sí? Observando, siendo consciente y eligiendo, por eso que luego vamos a hablar de mi método, que incorporo estas temáticas, pero también se utiliza a nivel primario, secundario y terciario. Decimos en la medicina occidental que el nivel primario es preventivo, nivel secundario es cuando ya hay una enfermedad, y ahí es donde se complementa con la medicina convencional, apoyando para que no haya efectos secundarios de medicaciones, por ejemplo. Yo Ujú. ayudo mucho a la gente que está con fertilización in vitro, donde le inyectan muchas hormonas, donde tiene mucha alteración, donde hay mucho estrés, insomnio, problemas metabólicos, con ovario poliquístico, personas que van a hacer maratón, donde tienen mucho desgaste físico que hay que recuperar. Entonces, no importa el nivel, cuando hay una enfermedad, en ese momento de una aplicación, se puede perfectamente unir y trabajar en conjunto para apoyar en que el cuerpo genere la menor cantidad de reacciones posibles, que acepte el tratamiento que está haciendo, esa adaptación de la parte del cuerpo, y también calmar el sistema nervioso, que es lo que la medicina china es tan buena, para regular ese sistema nervioso que afecta a las emociones, las hormonas y los pensamientos. El nivel terciario ya es ya a nivel muchísimo más avanzado cuando hay cáncer u otras enfermedades, ¿no? Ya que también la medicina china en China hay un hospital donde las personas van primero a la sala de la medicina oriental, y cuando no funciona o necesitan algo más van a la otra ala del hospital, que es la medicina convencional, y van de la mano. Claro, tiene sentido además eso de prevenir, ¿no? Antes de llegar a... Porque realmente la medicina tradicional se enfoca mucho más cuando hay cuando ya está el problema, que yo creo que muchas veces vamos al médico, ¿no? Cuando ya nos duele algo o cuando ya estamos con el síntoma, ¿no? Pero si se pudiera prevenir antes, pues evitaríamos un montón de cositas. Mira, Totalmente. has Ujú, hablado total. antes que, hay de los 5 elementos. Ujú. Y, cuéntanos un poquito, en el tema de los 5 elementos, que yo sé que están enfocados
no sé si en los órganos o cómo va un poco, si emociones, órganos, a ver si nos puedes Bueno, dar un poquito. me encanta. El tema de los 5 elementos, lo uso mucho en el Tapping Express, que ahora luego vamos a hablar de eso, y también en la parte de la consulta con el paciente. Y lo enseño en la formación, ¿por qué? Porque estoy enseñándoles a las personas a hacer esa formación a nivel terapéutico para que puedan observar a nivel holístico y puedan conducir estas preguntas para el paciente. Teniendo en cuenta estos 5 elementos, podemos entender que cada elemento va a tener que ver con un órgano, va a tener que ver con una emoción, va a tener que ver con un meridiano, va a tener que ver con un sistema, con la parte muscular, va a tener que ver con una creencia, va a tener que ver con una herida de la infancia, va a tener que ver con una parte climática, va a tener que ver con un color, con un sonido. O sea, enseño todo esto y Ujú, genero unos cuadros donde te muestro todas las correspondencias con los 5 elementos y le entrego todos los cuadros, porque de esa forma una persona puede entender cuando ve el rostro de una persona, por ejemplo, si está muy pálida, si tiene más hinchadita la cara, está muy pálida, tiene la lengua más oscura, bueno, eso significa que la sangre no está fluyendo bien, que hay acumulación en el cuerpo, puede ser que tenga que ver con el elemento del agua, que tiene que ver con el miedo. Entonces, cuando yo enseño que cada elemento tiene correspondencias, uno puede empezar a entender y conocer para dónde va y qué le está pasando a la persona. Ahora, entonces, para darte un resumen muy, muy breve, los 5 elementos son el fuego, que tiene que ver con el corazón y el intestino ujú, delgado, ¿no? El segundo y tercer cerebro. Ese es el fuego. Hay 2 meridianos más que son el pericardio y el Sanjiao, son 4. O sea que ese es el fuego y tiene que ver con la alegría, pero también tiene que ver con la euforia. Porque pensá que todo tiene yin y yang, ¿no? O sea, ujú, todo tiene su polaridad. Después tenemos el elemento de la tierra. El elemento de la tierra tiene que ver con el vaso, con el páncreas y el estómago. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la digestión. El elemento del metal tiene que ver con el pulmón e intestino grueso. Eso, por eso agregué ese punto que no existía en otros tipos de tapping y lo agregué en el tapping express, porque el punto del intestino grueso es clave para poder soltar, sobre todo lo que tenga que ver con el exterior conectado con el pulmón. Todo eso es virus. El intestino grueso con el colon es depurar, ¿no? Soltar. ujú, Y tiene que ver con la angustia. ¿Sí? Tiene que ver con la angustia. Y la tierra que no te dije tiene que ver con la preocupación. ¿Sí? vale, Entonces, la rumiación. Entonces, fuego, euforia o alegría, tierra, rumiación, o también el intelecto, ¿sí? La ujú, reflexión. El metal tiene que ver con la angustia, con la pérdida, ¿sí? La tristeza profunda, pero también tiene que ver con la creatividad. Luego viene el agua tiene que ver con el miedo, pero también tiene que ver con el coraje y la valentía. Tiene que ver con los órganos de la vejiga y el riñón. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ver las características de la persona. Hay muchas características de las personas que eso también lo enseño con mucho detalle. Y por último, la madera. La madera tiene que ver con el hígado y la vesícula y tiene que ver con el enojo, ¿sí? ujú, O también con la toma de decisiones. Entonces, como ves, todos tienen su polaridad. Y yo enseño, ok, estas son las características, son las correspondencias de los 5 elementos con los órganos, las emociones, las heridas de la infancia, con todo para que uno empiece a primero identificarse de alguna forma para entender dónde uno está parado. Sí, porque eso pasa, y a ti también te debe pasar, que a las personas le preguntas, bueno, ¿qué sentís? Y no, se empiezan a describir, pero no saben cómo describir la emoción, no saben qué sienten, es como que hay tanta mezcla. Y esto es como si fuera un viaje interno de reconocimiento y de diálogo para aprender, pero con herramientas terapéuticas, ¿no? O sea, es realmente increíble. Entonces, los 5 elementos son claves porque te dan una información que es muy profunda, pero al mismo tiempo, como ves, y como escucharán todos los oyentes también, es uno de las bases de la medicina oriental, porque la medicina oriental está muy ligada al medio ambiente y a la naturaleza. Todo el tiempo hablan de la naturaleza, las metáforas hablan de la naturaleza en el cuerpo, ujú. ¿sí? Entonces es una forma de ver también desde las leyes básicas y principales que es todo lo que está afuera es un reflejo de lo que está dentro. ¿Sí? Entonces veo los 5 elementos afuera, cómo
cómo me siento con esos 5 elementos que veo afuera, cómo me siento con el agua, me da vértigo, me mareo con el agua, entonces, ¿qué me pasa a mí con mis emociones, con el agua que está dentro, y ahí empiezas a ahondar en todas esas preguntas, en esas correspondencias, a ver cómo el elemento del agua te detona y qué detona, ¿no? Es increíble cuando lo digo, pero en realidad siempre estuvo. No digo, esto es una medicina milenaria que me encanta compartir, porque ahora no dependes de algo externo para conocerte. Total. Y, María Laura, ¿qué relación hay? Bueno, ¿cómo nos puede ayudar la acupuntura? Que eso sí se escucha mucho, ¿no? En la sociedad en la que estamos actual y cómo nos ayuda con dolores, con la fibromialgia, con a veces con la ansiedad, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que incluso cuando la gente dice, pues me estoy poniendo acupuntura para quitarme la ansiedad por la comida o por los dolores, o no, que se usa mucho y cada vez más conocida, pero también se habla del tapping, que a lo mejor no todo el mundo conoce, ¿no? La acupuntura es con agujita, pero el tapping es con la llama de los dedos. Cuéntanos un poquito una cosa y otra y cómo nos ayuda en nuestro día a día y en nuestro, bueno, en nuestras, no sé si preocupaciones, malestares, en nuestras cosillas del día a día, ¿no? Las dos cosas. Claro. Bueno, a mí me apasiona la acupuntura, realmente la uso muchísimo, no solo con los pacientes, la uso, me hago acupuntura, eh, porque siento, es como si las agujitas que son sólidas, finitas como el cabello, literalmente como o sea, las doblas así y son de acero inoxidable, se usan una sola vez y se descartan. Y son tan finitas que cuando las colocas en los puntos de acupuntura, que son como portales energéticos, imagina que abrís un portal y hay una fuente de información que está inconsciente, ¿no? Que el cuerpo ya Mm, la tiene. Esto es algo milenario, ya lo tenemos en este inconsciente. Y nosotros colocamos las agujas luego de hacer todas estas preguntas. Para la persona es individual, sabiendo qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, el dolor, para dónde va, y todas las preguntas que hacemos un protocolo, es decir, que elegimos un conjunto de puntos de acuerdo al síntoma. No es que un punto resuelve algo y no hay magia aquí, sino que los puntos son como si fuera una receta médica, ¿sí? Porque unos puntos mueven para un lado, otros puntos mueven la energía para el otro, otros resuelven, otros quitan la energía hacia afuera como sea un virus, otros, si tenés prolapso, otros elevan la energía y son astringentes. Entonces, los puntos de acupuntura cuando se combinan es como si fuera una prescripción, una receta, ujú. que permiten atender muchísimos síntomas o enfermedades, como dicen aquí. Entonces, esto es muy específico para cada persona y cada agujita que tú colocas, cuando terminas de hacer acupuntura, esta parte que es increíble, pero es la parte que más me gusta, es que las personas empiezan a sentir cómo corre esa energía. Entonces, es la primera vez que las personas, yo le veo la cara y es lo que más me fascina porque dicen: Siento algo por acá. ¿Me pusiste una aguja? A veces, ¿sabes que me dicen eso? Y no he puesto una aguja ahí. Pero le digo, no puse una aguja ahí, pero ese es el meridiano que conecta con la pierna y te puse una aguja en la pierna, pero lo estás sintiendo en tu brazo. Entonces la gente dice, oh my God. Entonces empiezan a fascinarse porque empiezan a sentir como ese cosquilleo, ese calor que va y viene. Y luego empiezan a relajarse y empiezan a llegar en un estado de profunda meditación. eh, lo llamo meditación porque no llega a sentirse el cuerpo, llega un punto de que es como una ola, como si te dejara llevar por las olas del mar y hay gente que está en estado de trance, porque no es que se termina de dormir, pero está en un estado profundo donde el cuerpo ahí es donde sana. Ajá. Entonces es sumamente fascinante. Entonces con la acupuntura, por supuesto, la aguja se pone en distintos puntos de acupuntura, pero también se utiliza, hay muchos tipos de acupuntura y no vamos a andar en eso, pero por ejemplo hay gente que tiene un problema muscular como de los deportistas que vienen, le hago acupuntura específicamente para mejorarle sus músculos, quitarle la tensión, pero también promover su fuerza, ¿no? Para que puedan estar bien. Si alguien tiene alguna enfermedad, va a ser algo más sutil que si alguien tiene que hacer ejercicio. Si alguien tiene edad avanzada o es un niño, se hace también con agujitas muy chiquititas, incluso con los dedos. Entonces hay muchos tipos de tratamiento y muchos tipos de acupuntura, depende para qué. Y Mm, muchas escuelas de acupuntura. Ahora, con los dedos, yo lo que hice en la pandemia, tuve que cerrar la clínica en ese momento, aquí en Estados Unidos,
dije, ¿qué hago y cómo ayuda a la gente? Si con la acupuntura tengo que estar presencial y no podía. Claro. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, vamos a enseñar algo que puedo hacer con las manos. Y empecé a utilizar el tapping, pero no conectaba. Entonces empecé a cambiar los puntos y empecé a crear mi método y empecé a agregar otros puntos, a cambiar la dinámica y empecé a crear más desde la medicina oriental y de sus bases, y no desde lo que se fue convirtiendo. Es como, viste que ocurre como el yoga, que tenés las escuelas más antiguas de yoga, por ejemplo, que es lo que todo el mundo conoce, a Iyengar, por ejemplo, em, pero a veces en los gimnasios o en los lugares se va cambiando y se Ujú. modifican las asanas y ya no son las asanas, son otra cosa que no sabes qué es. Es como que así se va como tergiversando. Yo la verdad que quise llevar el tapping a la base de la medicina oriental, que está basado en la medicina oriental. Entonces agregué los puntos. Y con esto lo que se hace en el Tapping Express, que es mi método, es tocar 10 puntos, que son cabeza y cuerpo y la mano. Ujú. Tocas en la cabeza, estás apelando al inconsciente y diciendo tu conflicto. O sea, la idea es que te conectes con tu conflicto y que hables sobre tu conflicto y que lo saques a la luz. Porque la gente me dice, ¿por qué tengo que decir algo negativo? No, no es decir algo negativo, es sacar a la luz tu problema. Es como que tenés ropa sucia y la querés esconder en el cajón. No, la tenés que sacar y lavarla, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo, como empezó a sacar, digo, bueno, vamos a decir, ¿cuál es mi problema? Y aunque te cueste, yo enseño cómo hacer ese guión, que bueno, es todo un proceso, ¿no? Yo lo enseño, le doy guiones y todo, de cada emoción, de cada herida, de todo. Entonces, empezás a sacar eso cuando lo estés en la cabeza. Cuando vas al cuerpo, yo hablo del potencial humano. Entonces, aquí es tu conflicto, tu creencia, lo que te está trabando, ¿no? El problema que estás teniendo. Y lo Ujú. sacas a la luz. Y del cuerpo traemos tu poder inconsciente, que no es malo el inconsciente, sino que también tiene mucha inteligencia. Y apelando a la inteligencia del cuerpo, del corazón, del segundo cerebro. Y luego la mano es liberando todo, y a la última parte de la mano, el borde de la mano es para integrar, porque este es el intestino delgado, que es el que integra y va a discernir que me quedo y Ujú. que no. Entonces, por eso lo hago último este punto, porque es el punto de cierre, decir, bueno, para mí es como, bueno, ya traje todo a la luz, ya conecté con mi poder interior y confío en mí, que ahí empezás con frases más positivas. Luego decir, bueno, si me queda algo lo voy a soltar, es como una depurificación, ¿no? Voy a tratar de soltar y liberar con intestino grueso, que es este. Y luego intestino delgado es, bueno, ahora de lo que me queda, ¿qué necesito seguir trabajando? ¿No? Y es como mi método Reiner, que es justamente esos 6 pasos para cambiar la química. Vas con la respiración consciente, con la R. La A es aceptar qué te está pasando, que es por eso Ujú. el tapping es dentro de esto, ¿no? Es como aceptar, decir, bueno, a ver, me duele, o sea, estoy enojada con la vida, no sé, o sea, me duele todo el cuerpo. Bueno, la I, ¿por qué? ¿Qué emoción está ligada con eso? Es hacer ese viaje interno de introspección para conectar lo que siento físicamente con la emoción. Y la N es la narrativa, donde ahí empiezo a ver qué creo, cuál es mi creencia, que alimenta lo que estoy viviendo en mi cuerpo y que Ujú. alimenta lo que estoy sintiendo emocionalmente. Ahí es donde viene el tapping, la N de la narrativa, donde hacemos el tapping para transformar esa información. Luego, cuando transformas la información con el tapping, la E es elección, o sea, ya con todo lo que viste, respiraste, cambiaste tu química y tu foco, ya aceptaste que te pasa, ya lo viste, ya tenés idea de tu emoción, ya la trabajaste con el tapping. Bueno, la E es elijo algo nuevo, ¿cierto? Si no voy a tener el mismo Ujú. resultado de antes y yo quiero cambiar. Entonces, elijo, ¿qué quiero elegir? Y la R última es revalúo, ¿sí? Como te decía antes del tapping, este punto es, ok, revalúo del 1 al 10 cómo estoy y vuelvo a empezar en el paso número 1, desde donde estoy ahora. Entonces, siempre esa es la forma del cuerpo, según la medicina oriental, donde reevalúas todo el tiempo, es decir, bueno, a ver, cuánto me adapté al medio ambiente, cómo mi cuerpo se empezó a adaptar a esta nueva energía, cómo empiezo a integrar esta energía, cómo empiezo a integrar quién soy y cómo me defino, ¿sí? Cómo están mis emociones. Así que es bastante metódico justamente para, como una guía, como andar en bicicleta, ¿no? Es un método de 6 pasos que son fáciles, como viste, y los puedes hacer Ujú. en cualquier lugar y lo puede hacer cualquier persona. Y cuando terminas de hacer
método de 6 pasos, que en la N es el tapping, la narrativa, elección, revalúo, volvés a empezar. Y eso es algo que permite como reescanear todo tu cuerpo, ¿sí? Y al mismo tiempo, yo digo que el tapping express para mí, o el método, es como hacer un viaje, un clavado interno de diálogo con tu ser, porque no nos enseñan a hacer eso. Es más, nos Claro. tenemos miedo de mirarnos, tenemos miedo de ver qué hay ahí adentro, tenemos miedo de qué emociones surgen, tenemos miedo de sentir. Entonces el tapping es como que al ir liberando, que eso es otra cosa que la gente me dice, que le encanta porque no tiene que revivir el trauma, no tiene que revivir esas emociones. Puede ser que lloren, pero a veces me dicen lloro, pero no sé por qué. Dice, bueno, estás soltando porque es energía que estaba atrapada, o sea, que entendé que el llanto, la risa, el calor, el frío, cosquilleo, son todas expresiones del cuerpo de cuando está moviendo su energía. Entonces, Claro, claro. alegrate que se está ¿No? moviendo esa energía. Vale, y, María Laura, ¿cómo influye? Pues estamos hablando de emociones también, del cuerpo, de lo interno, de lo externo, cómo está todo relacionado. ¿Cómo influyen nuestras emociones en la salud física, no? Y sobre todo, de todas estas técnicas que estás hablando de la acupuntura, que estás hablando del tapping, ¿no? ¿Qué técnicas sugieres también para manejar mejor la meditación? Porque incluso antes cuando has hablado de todo lo que es la medicina oriental o china, ¿no? Ahí, por ejemplo, has dicho que había, como varias partes, ¿no? Entonces, estamos conectados, bueno, pues, con nuestros órganos, las emociones, lo interno con lo externo, en fin, un poco cada órgano está con una emoción, en fin, sí, a lo mejor con una creencia, con un bloqueo. Entonces, ¿cómo influye, las emociones? Cuando te digo emociones, seguramente también hablas una narrativa ahí, claro, y con la salud física, y qué herramientas, por ejemplo, pues serían buenas, ¿no? Dentro de todo eso que tú estás hablando. Claro. Es una excelente pregunta porque por lo general es una pregunta que hacen todos, ¿no? Seguramente a ti también te la hacen. Y las emociones, primero hay 5 emociones, según la medicina oriental hay 5 emociones básicas, ¿no? Y fíjate que en el elemento del fuego yo no dije amor, yo dije alegría o euforia, ¿sí? Nunca hablé de amor, porque el amor es un estado. Pero dentro de estas 5 emociones, nos da un parámetro, que esto es interesante entenderlo en la medicina oriental, que es el balance. Se llama el Tao, que es el camino central, es como este es el camino, ¿no? Ujú, Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos súper estresados, con el foco hacia afuera todo el tiempo, hacia lo que pasa en el mundo, escuchando la radio, mirando la televisión, escuchando lo que le pasa a los vecinos, lamentándome de lo que pasa, quejándome de la economía. Estoy todo el tiempo con mi foco afuera, porque no hablé nada de mí. Todo eso me afecta, que es lo que hablaba la medicina china. El medio ambiente tiene que ver con mi pensamiento y mi emoción y mi conexión con el afuera. Si yo me estoy peleando y lamentando de todo lo que pasa, eso se refleja internamente también. ¿Y qué pasa cuando en vez el Tao es el camino, es el centro? Yo estoy súper estresada y empiezo a alterarme con cosas externas o también cosas internas, por ejemplo, empiezo a modificar esto y me voy alejando del centro. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros empezamos con este cortisol que está constantemente elevado, donde no podemos dormir, donde estamos acelerados, donde estamos con depresión, ansiedad, palpitaciones, aumento de peso y de etcétera, ¿no? ujú, Y bueno, para el otro lado también. Los 2 lados, no importa para dónde vayas, los extremos no son saludables. Entonces, la idea de la medicina oriental es traer, armonizar y traerte cerca del centro. El Tao es una guía. Pero la idea de que el Tao o el balance es lo que tenemos que lograr, eso es una irrealidad. Porque el balance perfecto no existe, porque no hay nada en esta tierra que esté estático, ni limitado, ni quieto. Hasta el ujú. mar parece un lago, pero por dentro se está moviendo, ¿sí? Entonces, la idea es siempre acercarnos hasta el centro y vamos a sentir que oscilamos en la vida. Hoy me enojo, hoy siento alegría, hoy tuve un buen día, hoy no tanto, bueno, hoy me siento más fuerte, hoy, pero estás cerca de ese camino. El problema es cuando empezamos a
irnos del camino, en estos picos y valles, y ahí es donde empezamos con los problemas autoinmunes, porque Claro. estamos muy alegres, muy eufóricos y de golpe una depresión, caigo. Y de golpe voy para arriba, o sea, mucha salud, dieta, detox, todo, y de golpe como todo lo que no tengo que comer. Entonces esos extremos, ¿sí? Que Ujú. llamamos las polaridades, hace que se generen imbalances que aquí en la medicina occidental llaman enfermedades. Pero en realidad la enfermedad es el estado en donde uno no puede salirse. Si tú tomas medicamentos todo el tiempo, por supuesto, son importantes los medicamentos para ciertos momentos, pero si vivís toda la vida con un medicamento no estás sanando. O sea, estás tapando, estás lidiando con un problema, pero no estás ayudando. Por eso es muy Claro. importante la integración de las medicinas y también los hábitos que estés haciendo para poder corregir eso. O sea, que la medicina ayude para detener esa agitación del cuerpo, para llegar cerca de ese balance y poder volver a recordarle al cuerpo que puede. ¿Sí? Por supuesto, depende de la situación. Entonces, las emociones tienen mucho que ver, como digo, porque las emociones generan estas polaridades. Estoy feliz, estoy deprimida. Y sobre todo con las personas que están en vínculos tóxicos, pasa mucho, tóxico con la comida, tóxico con las personas, en los trabajos, como que amo, odio, ¿no? Vas a escuchar mucho esas palabras de las personas. Entonces, es darme cuenta, ¿qué estoy diciendo? Si mis palabras están dentro del espectro de esta polaridad, me va a dar una idea que mi energía también va a estar en esa polaridad. Mis emociones van a estar acompañando. Entonces son pautas y son signos de, uy, ¿dónde estoy y cuál es mi registro? Es como la música, tengo un agudo y un grave, o sea, te va a hacer mal oído si estás todo el tiempo con esto, ¿no? Necesitas una melodía armónica. Y esa es la idea, que nuestro cuerpo es como una orquesta, está todo el tiempo con los trillones de células y todos los órganos haciendo su trabajo. Ninguno de nosotros controla lo que el cuerpo hace cada segundo. Entonces, cuando uno entiende eso, dice, claro que tiene una sabiduría el cuerpo, claro que puedo confiar en mi cuerpo, wow, lo que hace mi cuerpo. Te cambia ya tu creencia, te cambia tu punto de vista y cuando cambias tu punto de vista, cambias cómo vivís, cambias lo que sentís, porque estás como en otro piso, es como pasar de la planta baja a la terraza, siempre digo, ¿no? O sea, en Ujú. la planta baja ves una cosa, el tráfico y el ruido y todo, vas a la terraza y ves todo un horizonte, decís, uy, ¿esto dónde estaba? Siempre Tal estuvo. cual. Siempre estuvo el cielo, las aves, las montañas, los lagos, el mar, el verde, los árboles, los pájaros y la paz esa que se siente, siempre está. Pero si estás en la planta baja, en el ruido, la queja, la constancia, todo lo que te roba tu energía y te quedas ahí, eso es lo que te estás alimentando. Entonces, la idea es que hay herramientas, esa fue tu pregunta también, ¿qué herramientas hay? Bueno, una de las más efectivas, si necesitas recibir, que muchas veces sí precisamos recibir terapia. Yo hago terapia también y voy también a quiropráctico, y también me hago masaje, y también hago cosas porque uno necesita entregarse, ¿no? Uno necesita que alguien lo mime, le cuide y Mm. le rebalancee un poco la energía. La acupuntura para mí es espectacular, porque realmente con esas agujitas, la persona que sabe leer tu energía y entender con esas preguntas que te está pasando de raíz, puede corregir de alguna forma la energía para que tu cuerpo pueda arrancar otra vez para hacer lo que sabe hacer. Y eso se Ujú. siente en esa sesión, que eso es lo más potente. Por eso a mí me gustan las terapias que le dan poder a la persona. Claro. Sí, a mí me gusta eso, empoderar a la persona. Y la acupuntura te empodera, pues decís, uy, yo sentí mi energía, nunca antes la sentí. Por supuesto, el tapping express me encanta y por eso lo comparto tanto, porque tengo muchísimos, cientos y cientos de testimonios de todos los pacientes que le enseño y toda la gente que le enseño online, que me dice, María Laura, me cambiaste la vida, María Laura, mi hija, se lo compartís, se le fue el ataque de pánico, se le fue la enfermedad, se curó más rápido, bueno, y así, muchísimos testimonios, porque permite gestionar las emociones, al corregir la energía, al nombrarla, al traerla a la luz, es todo un proceso de diálogo interno que es tan necesario para sanar, tenemos que estar en contacto con nosotros.
Por Claro. supuesto, caminar, estar en contacto con el suelo, con el césped, con el mar, con el agua, el oxígeno, donde estás, si tienes oxígeno, respirar al aire libre, no estar todo el día con aire acondicionado, donde hay filtros, donde, bueno, nada, todo lo que está dentro del edificio, las paredes, todas las viviendas tienen químicos de alguna forma. Tomar agua mineral, sobre todo que ahora el agua está desmineralizada, entonces hay que ponerle minerales al agua, que el agua sea purificada, comer lo mejor posible, elegir sin volvernos locos en el país donde estemos, ir eligiendo de a poquitito lo que sea orgánico, lo que tenga menos pesticidas, lo que no tenga colorantes, ir eligiendo poquito a poco. No digo hacer algo drástico porque la gente suele dejar la sanación cuando hay polaridades. Por eso digo, las polaridades a veces como hace Tony Robbins, ¿no? A él le gusta darle con todo y es massive action, ¿no? Es como, vamos a hacer algo, pero bueno, es una inmersión de 3, 4 días que te genera un shock, como hablábamos antes de las conferencias o los lugares que uno va, te genera cierto tipo de shock, pero cuando es una terapia continua, cuando vas despacito, el cuerpo va aceptando ese Ujú. cambio. Y al ir aceptándolo y tu mente y tus emociones va diciendo, uy, sí, lo siento, sigamos. Es como que es algo orgánico, ¿sí? Quizás va un poquito más lento, pero hay un bienestar de raíz y hay un cambio radical. Por supuesto, caminar, hacer ejercicio, hay gente que le encanta correr, gente que no le hace mal correr, que le gusta caminar, o sea, cada uno tiene bailar, tocar música, dibujar, eh, hay tantas cosas que se pueden hacer. Siempre lo que digo es, ¿qué te da pasión? ¿Qué te da alegría? Porque eso eleva tu frecuencia, tu energía y cuando estás alegre y se te va el tiempo, que no sabes qué hora es, por ahí es lo que tenés que hacer para desconectar un poquitito del día a día, de la responsabilidad y empezar a dejarle al cuerpo que empiece a liberar y a conectar. Fíjate qué importante, porque te iba a hablar ahora de los hábitos, pero ya has dicho un montón, que lo importante sería, o lo ideal, ¿no? En un mundo ideal, que no es, prevenir antes que tener que tratar el síntoma en sí. Es decir, y conflictos tenemos, problemas vamos a tener, y eso está claro, pero sí es verdad que habría muchísimas cosas, y muchos síntomas, y muchas enfermedades, y muchas patologías que se podrían evitar con buenos hábitos. Y tú misma lo has estado diciendo, ¿no? El contacto con la naturaleza, una alimentación saludable, la práctica del ejercicio físico, que puede un paseo, todo lo que sea, incluso lo que has dicho, ¿no? Que ahora está tan de moda, ¿no? De los pies en la tierra, ¿no? El grounding, ¿no? Que le llaman, ¿no? Sí. El contacto con el pie y el apoyo energético sin zapato y sin nada, ¿no? En la tierra de la playa o la tierra o la hierba de un campo o de un parque, ¿no? Después, sobre todo, es el hidratarnos bien, toda la parte del descanso, el tema de las emociones, ¿no? Lo importante que es, eh, claro, y tú lo has dicho antes claramente, si nosotros nos escuchamos y vemos que nos está fallando dentro, y que muchas veces la vida que tenemos fuera es un espejo de lo que pasa dentro, ¿no? También no tenernos miedo a mirar y decir, oye, ¿qué está pasando dentro de nosotros para que yo me sienta así? ¿No? Y tú misma lo has dicho antes, incluso la conexión que hay cuando hay una emoción recurrente en el tiempo, si tú estás todo el día enfadado, pues seguramente ese órgano que está relacionado tendrá algo que ver, ¿no? Entonces es ir mirando poquito a poco y a lo mejor muchas veces, a lo mejor no vamos a alguien que nos ponga las agujitas porque en ese momento todavía no lo vemos, porque no hay ese malestar todavía, pero sí es verdad que entre la meditación, el tapping, que tú tienes un montón de vídeos con esa receta y con esos pasos, que una vez que lo has visto 2 veces, tú te quedas un poquito con el paso a paso y ya lo tienes para ti. Ese ratito de conexión contigo, ¿no? De incluso escritura terapéutica también, ¿no? De escribir un rato. Entonces, yo Ujú, creo que deberíamos de tener esas, vamos, deberíamos, entiéndeme, esas bases, y eso sería como un ujú, poco prevenir, pero muchas sí, veces, claro, que es lo que a mí me gusta también mucho de toda esta cultura oriental de la que tú estás hablando, que, si prevenimos, ¿no? Muchas veces, pues, oye, nos ahorraríamos muchos momentos de medicina, de químicos, bueno, pues, de visitas al médico, ¿no? Cuando se podían haber evitado, ¿no? Hay otras sí. veces que no y hay que acudir, por supuesto. Pero yo creo que hay muchas cosas que con unos buenos hábitos de vida, en unas bases, se podrían prevenir muchísimas más cosas.
Completamente, completamente. Creo que es súper, súper importante todo eso que uno puede hacer. Y es cambiar el paradigma. Estamos cambiando el paradigma ya hace rato, donde la idea es, bueno, nadie nos enseñó a nosotros, o nuestra generación, o nuestros padres, nadie les enseñó que había que cuidarse. O sea, era comer lo que había y bueno, era lo que era, ¿no? Pero ahora es como, bueno, si tú tuvieras, vamos a compararlo con un objeto, ¿no? Si tuvieras un carro, por ejemplo, el carro le cambias el aceite, lo llevas al mecánico, le cambias las ruedas porque no quieres tener un problema en la ruta si manejas, le haces todo lo que tienes que hacerle, su service. Bueno, pero nosotros nos dejamos estar, es como que primero, no confiamos en nuestro cuerpo, pero tampoco nos ocupamos de darle lo que necesita para que haga su trabajo. Entonces, como que en este paradigma es, ok, ¿qué estoy necesitando para que mi cuerpo haga lo mejor que sabe hacer y yo vivir lo mejor que pueda vivir? ¿No? Y creo que Total. eso es lo importante. Y creo que am, hablábamos un poquito antes también que dentro de todo lo que es la medicina tradicional china o la medicina oriental, la acupuntura, el tai chi, el qigong, la meditación, la nutrición y toda la parte espiritual, que son todas las ramas de la medicina oriental, también dentro de la acupuntura, también está el moxa, y el moxa es algo que me fascina si la gente puede ir a una acupunturista que tenga moxa, que es como si fuera un cigarro, que es una hierba prensada que se coloca a cierta distancia y yo la vendo a mis pacientes, que hay un laboratorio aquí que la vende, entonces se las doy a mis pacientes como si fuera una prescripción, como si fuera un suplemento, se las doy para que lo hagan en su casa y les explico cómo hacerlo. Y lo colocas así a distancia de la mano, por ejemplo, me doy la cabeza y lo coloco aquí, tengo problemas del hombro, dientes, oído, y se siente luego de hacerlo 5, 10, 15 minutos, pues te da calor, empieza a sentirse como si te estuvieses haciendo acupuntura. Y es, sobre todo para el útero y toda la parte femenina, la menopausia, perimenopausia, infertilidad, todos los problemas reproductivos, incluso para los hombres también, es genial porque para el bajo vientre es como es muy sanador, es muy, Ujú, muy sanador esa terapia. Y por último, creo que habíamos hablado también de los parches, que ahora es una nueva tecnología, y los parches también se aplican en puntos de acupuntura, y esa es una nueva tecnología que estoy compartiendo, porque realmente, como siempre, a mí me encanta compartir todo lo novedoso, pero al mismo tiempo todo lo que pueda estar al alcance de la mano de las personas para que se lo puedan hacer. Entonces, si van a un médico o un acupunturista o a hacer un entrenamiento o hacer un proceso de sanación, esto permite acompañar ese proceso de sanación porque estos parchecitos, que aquí tengo uno, mira, por ejemplo, son así de chiquititos, y se pegan en el cuerpo, literalmente se pegan en el cuerpo. Y por ejemplo, yo lo tengo en el cuello, que es donde se pega este, que es el X39. Sí, viene un sobrecito así chiquitito con 30 parches para todo el mes y lo que hace es activar el péptido de cobre en la sangre, ¿sí? Y el péptido de cobre que todos tenemos en el cuerpo, lo activa en la sangre y cuando se activa en la sangre, esto activa la formación de células madre. Entonces, que cuando nosotros pasamos los 40, 50, ya cada vez hay una reducción del menos del 50% de células madre. Vamos perdiendo cada vez más la producción de células madre. Por eso a esa edad empezamos a enfermarnos más. Y el cuerpo les cuesta repararse. Viste que a una persona joven se lesiona cuando va a correr una maratón y se repara rápido el tejido, pero una persona de 40, 50, por eso los jugadores de soccer, de fútbol, dejan de jugar después de los 40, 40 y algo, ya dejan de jugar, porque ya las lesiones no las pueden sanar tan bien. En cambio, estos parches lo que hacen es activar estas células madre y permiten regenerar los tejidos del cuerpo y, por supuesto, regeneran esos tejidos y se revierten enfermedades. Ayuda, por ejemplo, al rejuvenecimiento de todo, de los tejidos, de los órganos, del rostro. Ayuda a dormir mejor, sobre todo la parte del humor, la parte cognitiva, que eso es una preocupación muy grande para todas las mujeres, sobre todo con Alzheimer, demencia, etcétera, ¿no? Es como la menopausia, que perdés esta parte cognitiva, la memoria, ¿no? Es como empezar a tener foco, sentirte mejor emocionalmente. Yo lo he probado, yo estoy ya hace casi 4 semanas todos los días y realmente he notado muchísimos cambios. Entonces yo como siempre, voy combinando, no hago una sola cosa.
¿sí? Voy combinando todas las terapias que cuando tengo tiempo y esta estoy usando principalmente porque quiero yo decir mi testimonio, decir, mira, a mí me pasó esto con esto. Entonces, por eso hablo de este parche particular, porque realmente es genial tener algo en tu mano que te pueda hacer sentir mejor. Sí, yo creo que además todo va cambiando, es también el ir integrando lo tradicional, ¿no? Con las nuevas tecnologías y con, bueno, con todas las nuevas cosas que salgan. Y la verdad que, bueno, un poco por resumir, siempre sería como tener esas bases, porque yo creo que también, María Laura, si no tenemos esas bases, a mí me hace mucha gracia cuando las personas muchas veces te preguntan, bueno, ¿y tú qué haces para estar así? ¿O tú qué no sé cuánto? Y a lo mejor tú le dices, pues ejercicio físico todos los días, una alimentación saludable tal, me voy a la cama tal cual. Y a lo mejor de repente le hablas de una suplementación y dicen, bueno, pero ¿qué suplementación, qué marca? Es decir, quieren ir a lo rápido. Y yo creo que primero hay que tener esas bases, bien que es lo que hemos estado diciendo antes, y después, por supuesto, si tienen todo lo que sea, yo digo que todo lo que sea, por ejemplo, como una acupuntura, una meditación, el tapping, todas las cosas que no tengan que meterte un químico en el cuerpo, ¿no? Para empezar, porque también es que vamos muy fácil a la tirita, ¿no? Como diciendo, oye, si el médico me manda un ansiolítico, prefiero eso antes de trabajarme la ansiedad que tengo. O, entonces yo creo que lo primero es un poco, y volvemos también incluso al principio, ¿no? Ese trabajo interno, ese viaje interno de autoconocimiento, de decir, vamos a conocernos primero bien, vamos a ver qué está pasando en nuestra vida, ¿vale? ¿Por qué vienen estos síntomas? Si tengo este dolor, esta enfermedad, estas preocupaciones, esta ansiedad, este estrés, ¿no? Vamos a solucionar primero eso, vamos a intentarlo. Primero vamos a tener esas bases bien afianzadas del ejercicio, la alimentación, el contacto con la naturaleza, esa hidratación, ese descanso, ¿no? Esa buena gestión emocional. Y ahora a partir de ahí, yo creo que la acupuntura es magia, ¿no? Porque yo de verdad creo que es brutal el poder que tiene, ¿no? El tapping yo lo he probado mucho y a mí me ayuda un montón. Y después, claro, todas estas cositas que ahora se ponen, que están ahí, ¿no? Y si te lo puedes permitir, como son estos parches que tú has dicho ahora de células madres y todo eso, o suplementación o otras cosas que te pueden ayudar, jo, pues, ya No, imagínate, totalmente, ¿no? Y primero, o sea, me encanta ese resumen que hiciste porque creo que lo más importante, y coincido, por eso me gusta la medicina oriental, porque va a la raíz, es como el tronco de un árbol. sí, Tenés el tronco del árbol, imagínense el tronco y las ramas con las florcitas. La medicina oriental trata la raíz, lo que no se ve por abajo de la tierra, trata el tronco, las ramas y las raíces. Entonces, de la acupuntura, fitoterapia, los hábitos, es como todo eso que está tomando de nutrición la raíz se va a ver en las florcitas, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros todo lo que elegimos es importante. Y una última metáfora para todos los que están oyendo o mirando el video es, imagínense que quieren ir a un lugar, que necesitan ir a un lugar y no saben cómo llegar a ese lugar, lo primero que van a buscar es un mapa. Pero en el mapa o el GPS de su carro, de su teléfono, Google Maps, lo que le van a pedir es dónde estás parado ahora. claro. Porque si vos no le decís dónde estás ahora, no te puede guiar hasta dónde llegar. Porque no te dice cuántos minutos, qué camino tomar, no te lo puede decir. Entonces, es como si estuviéramos en esa situación. Y lo que tú dices, que me encanta, que estamos hablando hoy, es, y que coincido, es hacerte esas preguntas y conectarte con ese diálogo interno profundo, que puede ser incómodo, pero te deja saber dónde estás parada, parado. Cuando sabes dónde estás parado, parada, decir, bueno, quiero ir para allá, quiero ir para allá, quiero ir para allá. Elegís lo que quieras y no hay nada más poderoso que poder elegir. Por eso a mí me parece tan, tan importante ese proceso. Bueno, y como les dije último, por si alguien tiene esta pregunta, lo de los parches que te quería decir, no tienen nada de los parches, no tienen nada transdermal, no tienen ningún químico ni nada, sino que es fototerapia. Por Ujú. eso me gusta mucho todo lo que trabaja con activar el mismo cuerpo y la sabiduría al mismo cuerpo. Y puede ser también que esa fototerapia tú la practiques yendo a tomar sol 20 minutos todos los días y te haga súper bien, porque el cuerpo, fíjate que uno absorbe el cuerpo genera la vitamina D cuando estamos expuestos al sol. Entonces, entonces esto es lo mismo, es buscar esos hábitos que hablamos antes para activar lo que el cuerpo sabe hacer. Y hay una cosa importante, fíjate que cada vez vivimos más tiempo, es decir,
Y además eso ya se escucha, ¿no? De si los antiguos 50 son los 40 de ahora, es como que como, y cada vez vivimos más, ¿no? De hecho, ya hay muchas personas que están llegando a los 100, ¿no? Y cada vez eso será como más habitual, pero llegar ahí con calidad de vida lo cambia todo. Y si no nos Ujú. cuidamos ahora, bueno, siempre hay que cuidarse, ¿no? De cuanto antes empecemos, mejor, ¿no? Y eso creo que es una cosa que se debería de inculcar en los hijos, en los colegios y todo. Pero de todas formas es ese cuidado que se debe de tener y ese prevenir del que tú estabas hablando y llevas hablando todo el tiempo, ¿no? Para que nuestros viejitos del futuro, ¿no? O viejitas, pues lleguen con calidad de vida y sobre todo que lleguen jóvenes. Es decir, que lleguemos a 80 o 90 jóvenes, jóvenes de espíritu, curiosos, con nuestra mente bien, con agilidad todavía, porque es verdad que pensamos en una persona de 80 y pensamos con un taca-taca, con un bastoncito, con la cabeza medio ida, pero hay gente con 80 que está estupendamente, ¿no? Entonces, Totalmente. ahí es y bueno, hay gente con 40 que están viejos, por eso te digo que lo que se trata es un poco de prevenir que las personas que nos estén escuchando, de qué hábitos de vida tienes hoy, qué hábitos se pueden ya mejorar, ¿sabes? Que tu viejita del futuro esté orgullosa de tu yo del pasado, como yo digo, ¿no? No la fastidiemos y sobre todo empezarnos a cuidar. Si nos cuidamos, hay que seguir y si no nos cuidamos, hay que empezar ya cuanto antes, vamos. Sí, por supuesto, hay que tener autocuidado. Autocuidado creo que es una nueva palabra que tenemos que empezar a adoptar y en todo. ¿Dónde estoy? Esas preguntas. ¿Dónde estoy aquí? ¿En qué oficina? ¿En qué lugar? ¿En qué país? ¿En qué barrio? ¿Dónde estoy? ¿Me gusta estar aquí? ¿Hay oxígeno? ¿Me siento bien? ¿Mi energía está bien? Porque uno dice, ay, no sé cómo decir si mi energía está bien. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Liviana o pesada? Bueno, ya con eso te das cuenta enseguida y el registro de ay, tengo ganas de quedarme acá o me quiero ir, ¿no? Esas preguntas fáciles que te dicen, bueno, a ver para dónde ir y qué decisión tomar, porque esas pequeñas decisiones hacen que tu energía empiece a estar mejor, es decir, tu ánimo, tu vitalidad. La energía, la vitalidad y el ánimo están muy pegadas y esto tiene que ver con las emociones y todo lo que baja después al cuerpo. Así que esas pequeñas decisiones te van a permitir sentirte mucho mejor. Totalmente. Bueno, y para ir terminando, ¿alguna cosita que quieras, no sé, algún consejo, truco, alguna clave, algún hábito que se nos haya olvidado por ahí, algo que quieras recalcar o no sé, coméntanos? Bueno, creo que hablamos de todo un poco, creo que Ujú. ahí tomamos todos los temas, creo que es importante tener esta capacidad de conectarte y tener esta capacidad de hacer silencio, aunque sea 5 minutos al día, y empezar por 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos. Si necesitas una música, por ejemplo, en tu carro, yo lo hago en mi carro cuando voy manejando y me coloco un podcast, a veces coloco música, pero elijo algo que me genere bienestar. Y yo lo siento porque, como digo, a veces me encanta la música bossa nova, ¿no? A veces me coloco la música y siento, en mi playlist se llama como en las nubes, porque siento como que floto, ¿no? Con cierta música. Y Ujú. somos frecuencia, porque la energía es frecuencia. Entonces, la voz de una persona, la información que estás escuchando, quizás escuchar a Caltoli, quizás escuchar a un podcast de alguien que te esté contando una historia que sea súper linda, quizás sea la música de alguien, escuchar un libro. Esos momentos es como tratar de encontrar la sensación de flotar otra vez porque ahí es donde el cuerpo está sanando. Entonces es buscar constantemente todo eso que me hace bien y anotarlo, porque les digo una cosa, y esto es algo increíble, pero nos pasa a todos, que cuando uno se siente mal o está cruzado, te olvidas de todos esos recursos que tenés. Entonces, Total. si hay algo que tienen que hacer es todo eso que les estoy diciendo de tarea o de ti, anótenlo todo, lo que les hace sentir como flotando, como una sensación de bienestar. Ay, qué paz, qué alivio, qué lindo, qué maravilloso. Ay, cómo estoy disfrutando esto. Anótenlo y lo colocan en su nevera o en su teléfono para esos momentos donde hay algo que empiezan a sentirse mal y saben que se sienten mal para recurrir a uno de esa lista. Pues fantástico. Pues María Laura, yo voy a poner después tus redes, si incluso podemos compartirle algún enlace con esa de práctica de la que hemos hablado antes del Tapping Express, ¿no? Alguna receta de las que tú tengas para que te puedan ver y lo puedan practicar. Y bueno, yo ya pondré pues tus enlaces a tu página web y a todo lo que hemos ido hablando, a tu Instagram y todo,
para que te sigan, que tú ahí compartes muchísimas cositas de valor. Y bueno, no sé, muchísimas gracias por, bueno, por haber compartido, que aunque sea general todo lo que has contado, sí es verdad que da mucha idea, porque claro, era meternos en cada cosa y eso daría para un podcast solamente de tapping o de acupuntura o de lo que, bueno, de las distintas cosas que has ido comentando. Sobre todo es que la gente vea que hay un abanico sí, de terapias, de herramientas, de cosas para prevenir y que son incluso como el tapping que te lo puedes practicar a ti misma, ¿no? Que yo creo que eso es genial, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la idea es como ampliar un poco esta percepción o cambiar esa percepción de qué es la salud, ¿no? Ujú, Cómo vivir mejor. Y porque me ha pasado mucho, la gente digamos, cree que la acupuntura es medicina oriental y no, es una de las ramas, es claro. más amplio y cuál es el concepto, de dónde viene y por qué y con qué está conectado y con las emociones y con los puntos y los puntos se conectan con todas estas formas, le dan una guía a las personas de las posibilidades, que eso es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? Motivar, o sea, generar esta capacidad de poder elegir. ¿Sí? Tener esa libertad de elegir y estar mejor. Así que yo me alegro que gracias por haberme invitado, poder dar esta voz y compartir todo lo que me apasiona. Me apasiona toda esta información y bueno, lo que necesiten está a su disposición. Mi YouTube tiene mucha información gratuita, así que todos pueden ir ahí a mirar y cualquier pregunta estoy disponible. Pues muchísimas gracias, María Laura. Bueno, pues aquí termina el episodio de hoy, pero tu autocuidado no termina nunca, como hemos estado hablando María Laura y yo. Lo importante es seguir mejorando, avanzando y sobre todo disfrutando de cada pasito del camino hacia ese bienestar integral del que tanto hemos hablado. Antes de irte, no te olvides de visitar mi casita virtual, marmelon.com, donde además de unirte a la My Letter, te vas a llevar un audio regalo para empezar a transformar tu relación con la comida y con tu cuerpo. Y por último, si te ha gustado este bocadito semanal, hoy con María Laura, de inspiración y motivación, puedes dejar una valoración positiva y, por supuesto, compartirlo para que lleguemos a más personas bonitas como tú. Gracias por escuchar y te espero en el próximo episodio, en el próximo bocado.